Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Seguimos con nuestra serie devocional basados en Primera de Juan. En esta ocasión ya estamos en nuestro sexto devocional basado en Primera de Juan. Vamos hoy a estar meditando acerca de Primera de Juan, capítulo 3, versículos 1 al 10. Primera de Juan, capítulo 3, versículos 1 al 10, y vamos a leer en nuestra Biblia, en esta porción, vamos a hacerlo en la versión Reina Valera 60. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1 al 10, dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se han manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Hoy vamos a estar meditando en esta porción y el tema de nuestro devocional se llama Aprendiendo a ser sinceros. En Estados Unidos, en el Departamento del Tesoro, hay un grupo especial de hombres cuya tarea es rastrear las falsificaciones. Estos hombres necesitan reconocer un billete falso cuando lo ven. ¿Y cómo es que estos hombres aprenden a determinar cuál es falso? Se pasan todo el tiempo examinando los billetes que son genuinos, y llegan a ser tan familiarizados con los billetes auténticos que pueden identificar un billete falso con tan solo mirarlo, o a menudo simplemente palpándolo. Eso es lo que a nosotros también nos debe de ayudar a discernir. No vamos a estudiar todas las doctrinas que son falsas en estos tiempos devocionales, no vamos a detallar cada una de estas doctrinas falsas. Lo que vamos a hacer es acercarnos tanto a la verdad, que cuando llegue un elemento falso lo vamos a poder nosotros identificar fácilmente. Este es el enfoque justamente que encontramos aquí en Primera de Juan, el cual nos advierte que en el mundo actual hay muchos creyentes falsos, hijos del engañador. En Primera de Corintios capítulo 3, versículo 10. Y en lugar de enumerar las características malvadas de los hijos del engañador, las Escrituras nos dan la clara descripción de los hijos de Dios. El contraste entre ambos es evidente. El versículo clave para esta porción que vamos a estar leyendo es el versículo 10. Un verdadero hijo practica la justicia y ama a los demás creyentes a pesar de las diferencias. Desde luego que la práctica de la justicia y el amor a los hermanos no son temas nuevos. Practicar el pecado es pecar de manera consistente, como si fuera una manera de vivir. No se refiere a cometer un pecado ocasional. Es evidente que el creyente no es impecable, es decir, que no tenemos la capacidad de pecar. Claro que tenemos la capacidad para pecar, pero Dios espera que un creyente verdadero peque menos y que no lo haga habitualmente. Todos los grandes personajes mencionados en la Biblia pecaron en algunas ocasiones. Abraham mintió en cuanto a su esposa. En Génesis 12 encontramos esta historia. Moisés se descontroló y desobedeció a Dios. En Números 20 lo podemos ver.
Pedro negó 3 veces al Señor en el Evangelio según Mateo, capítulo 26, al final del capítulo, de los versículos 69-75 vemos esta historia. Pero el pecado no era una práctica establecida en estos hombres, fue un incidente en sus vidas totalmente contrario a sus hábitos normales, y cuando pecaron, lo admitieron y le pidieron a Dios que los perdonara. Una persona que no es salva, aun en el caso de que profese ser creyente, pero que sea falso, vive una vida de pecado habitual. El pecado en especial, el pecado de la incredulidad, es normal para su vida. Y su profesión de fe, si es que existe, no es real. Busquemos por favor en nuestras Biblias en Efesios 2, versículos 1 al 3. Dice: antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. Esto en la Nueva Traducción Viviente. Esta es la diferencia que se tiene en la vista en esta ocasión. Un creyente verdadero no vive habitualmente en pecado. Tal vez cometa pecado, una acción errada ocasional, pero no practicará el pecado, haciéndolo un hábito establecido. La diferencia es que un creyente verdadero conoce a Dios. Un creyente falso puede hablar de Dios e involucrarse en actividades religiosas, pero no conoce a Dios realmente. La persona que ha nacido de Dios por la fe en Cristo conoce a Dios el Padre, a Dios el Hijo y a Dios el Espíritu Santo. Y por el hecho de que los conoce, vive una vida de obediencia y no practica de forma habitual el pecado. Juan nos da 3 razones para vivir una vida santa. La primera razón es porque Dios el Padre nos ama. Segunda razón, Dios el Hijo murió por nosotros. Y tercera razón, Dios el Espíritu Santo vive en nosotros. Vamos a ver en este tiempo cada una de ellas. Vamos a ver el primero. Dios el Padre nos ama. Ahí leímos en 1 de Juan capítulo 3 del versículo 1 al 3. El amor de Dios hacia nosotros es único. El versículo 1 de Juan capítulo 3 en 1 de Juan se puede traducir: mirad qué clase de amor tan peculiar y fuera de este mundo que el Padre ha derramado sobre nosotros. Aunque éramos sus enemigos, Dios nos amó y envió a su Hijo a morir por nosotros. Todo el plan maravilloso de la salvación comienza con el amor de Dios. 1 de Juan capítulo 3 versículo 1 nos dice lo que somos, y 1 de Juan capítulo 3 versículo 2 nos dice lo que seremos. El amor de Dios hacia nosotros no se detiene con el nuevo nacimiento, continúa a lo largo de toda nuestra vida y nos lleva directamente hasta el retorno de Jesucristo. Cuando nuestro Señor Jesucristo aparezca, todos los creyentes verdaderos lo verán y volverán semejantes a Él. Desde luego, esto quiere decir que tendremos cuerpos nuevos, glorificados, aptos para el cielo, pero el apóstol no se detiene aquí. Nos ha dicho lo que somos y lo que seremos. Ahora, en 1 de Juan capítulo 3 versículo 3 nos dice lo que deberíamos de ser. En vista del retorno de Jesucristo, deberíamos mantener nuestra vida limpia. Segundo punto, Dios el Hijo murió por nosotros. Aquí mismo en capítulo 3 versículos 4 al 8. Aquí Juan pasa de la futura aparición de Jesús a su aparición pasada. Juan da 2 razones por las cuales Jesús vino y murió. Primero, para quitar nuestros pecados, y segundo, para deshacer las obras del diablo. El hecho de que un hijo de Dios peque indica que no entiende ni aprecia lo que Jesús hizo por él en la cruz. ¿Por qué? Porque Cristo apareció primeramente para quitar nuestros pecados. Hay varias definiciones de pecado en la Biblia. Todo lo que no proviene de fe es pecado. El pensamiento del necio es pecado.
y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Toda injusticia es pecado. Pero la epístola de Juan define el pecado como una infracción, ve el pecado como contaminación, y aquí lo ve como una posición obstinada. El énfasis aquí no está en los pecados, sino en el pecado en forma singular, el que practica el pecado. Los pecados son el fruto, pero el pecado es la raíz. El hecho de que Dios es amor no significa que no tenga reglamentos o instrucciones para su familia. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3. Y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables a Él. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 22. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos su mandamiento. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 2. El pecado es básicamente una cuestión de la voluntad. Somos rebeldes cuando colocamos nuestra voluntad en contra de la voluntad de Dios, y la rebeldía es la raíz del pecado. No consiste simplemente en que el pecado se revela en un comportamiento licencioso, sino que la propia esencia del pecado es la rebelión. La actitud interna del pecador es de rebeldía, no importa cuál sea su accionar exterior. Todo aquel que permanece en él, en Cristo, no practica el pecado. Permanecer es una de las palabras favoritas de Juan. Permanecer en Cristo significa estar en comunión con Él y no permitir que nada se interponga entre Cristo y nosotros. Y segundo, Cristo apareció para deshacer las obras del diablo. Aquí la lógica es clara. Si un hombre conoce a Dios, obedecerá a Dios. Si le pertenece al enemigo, al diablo, obedecerá entonces al diablo. Juan acepta la realidad de que el diablo es una persona. Este enemigo tiene muchos nombres diferentes en las Escrituras: Satanás, adversario, enemigo, el diablo, el acusador, Apolión, Abadón o el destructor, el príncipe de este mundo, el dragón, etc. Tiene muchos nombres. Cualquiera que sea el nombre que le des, ten presente que su actividad principal es oponerse a Cristo y al pueblo de Dios. Satanás no es eterno como Dios, ya que es un ser creado. No fue creado pecador. Su naturaleza presente es resultado de su rebelión pasada. Satanás no es como Dios, no es todopoderoso, no es omnisciente, ni está en todas partes. Sin embargo, lo asiste un ejército de criaturas espirituales conocidas como demonios, las cuales le permiten obrar en diferentes lugares al mismo tiempo. Satanás es un rebelde, pero Cristo es el Hijo de Dios obediente. Cristo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses 2:8. Cristo es Dios, pero estuvo dispuesto a convertirse en siervo. Satanás era siervo y quiso convertirse en Dios. Satanás ha sido pecador desde el comienzo de su carrera y Cristo ha venido a deshacer las obras del diablo. Tercero, Dios, el Espíritu Santo, vive en nosotros. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Por qué? Porque tiene una nueva naturaleza dentro de sí y esa nueva naturaleza no puede pecar. Juan denomina esta nueva naturaleza como la simiente de Dios. Cuando una persona recibe a Cristo como Salvador, experimenta cambios espirituales tremendos, se le da una nueva posición delante de Dios y es aceptado como justo ante los ojos de Dios. A esta nueva posición se le da el nombre de justificación. Nunca cambia y nunca se pierde. Otro cambio importante en el creyente nuevo es que ha sido apartado para los propósitos de Dios a fin de que viva para su gloria. Esta obra se denomina santificación y tiene una manera de cambiar de un día para el otro. Algunos días estamos mucho más cerca de Cristo y le obedecemos mucho más rápidamente, pero quizás el cambio más drástico en un creyente nuevo es lo que llamamos regeneración. Es nacido de Dios para entrar en la familia de Dios. Re significa otra vez y generación quiere decir nacimiento. La justificación se refiere a una nueva posición delante de Dios. La santificación quiere decir que es separado para Dios y la regeneración corresponde a una nueva naturaleza. La naturaleza de Dios. La única manera de entrar en la familia de Dios es confiar en Cristo y experimentar este nuevo nacimiento. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo
es nacido de Dios. Primera de Juan capítulo 5, versículo 1. La vida física solo produce vida física, la vida espiritual produce vida espiritual. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. En Juan 3:6. Los creyentes han renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Es Primera de Pedro capítulo 1, versículo 23. Por así decir, los padres espirituales de un creyente son la palabra de Dios y el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios utiliza la palabra de Dios para convencer de pecado y para revelar al Salvador. Somos salvos por la fe, y la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10:17. El Espíritu Santo le imparte nueva vida, la vida de Dios, a un pecador creyente en el milagro del nuevo nacimiento, y como resultado el individuo nace en la familia de Dios. La vieja naturaleza produce pecado, pero la nueva naturaleza conduce a una vida santa. La responsabilidad del creyente es vivir según su nueva naturaleza y no según la vieja naturaleza. Un relato de un nativo americano explicaba: tengo dos lobos viviendo dentro de mí, un lobo malo y un lobo bueno. Siempre están peleando, siempre están en conflicto. El lobo malo quiere que haga cosas malas, pero el lobo bueno quiere que haga cosas buenas. ¿Cuál es el que gana? El que va a ganar es aquel que yo alimento más. Aquí tenemos un comentario vívido de todo este proceso de tentación y pecado. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Santiago 1, capítulo 13, Santiago capítulo 1, versículos 13 al 15. La tentación apela a nuestros deseos básicos naturales. No hay nada malo en nuestros deseos, pero la tentación nos da la oportunidad de satisfacerlo de mala manera. No es pecado tener hambre, pero es pecado satisfacerlo fuera de la voluntad de Dios. Esta fue la primera tentación que Satanás lanzó ante Jesús ahí en el Evangelio según San Mateo, capítulo 4, versículos 1 al 4. Ahora, tomemos un descanso y pensemos, ¿cómo hace el creyente para vencer los deseos de la vieja naturaleza? ¿Cómo va a lograr esto? Primero, debe comenzar entregándole cada día su cuerpo a Dios como sacrificio vivo. Esto lo leemos ahí en Romanos capítulo 12, versículo 1. Debe pasar tiempo leyendo o estudiando la palabra de Dios, alimentando su nueva naturaleza, es decir, esta naturaleza espiritual. Debe tomar tiempo para orar, pidiéndole a Dios que lo llene del Espíritu Santo y le dé poder para servir a Cristo y glorificarle. Debemos apartar un tiempo especial para oración. Si no estamos orando, si no estamos pasando este tiempo de conversación con Dios, entonces estaremos en peligro de estar fallando en nuestras decisiones. Y un creyente debe depender a lo largo del día del poder del Espíritu en el hombre interior. Cuando venga la tentación, debe recurrir inmediatamente a Cristo para tener victoria. La palabra de Dios en su corazón le ayudará a mantenerse lejos del pecado solamente si recurre a Cristo. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Salmo 119, versículo 11. Si realmente peca, entonces debe confesarlo instantáneamente a Dios y reclamar el perdón. Pero no es necesario que peque. Por presentar su cuerpo al Espíritu Santo que está dentro de él, recibirá el poder necesario para vencer al tentador. Una buena práctica es reclamar la promesa de Dios. No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más allá de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 13.
Un creyente verdadero no practica el pecado. Un creyente falso no puede evitar practicar el pecado porque no tiene la nueva naturaleza de Dios dentro de sí. El creyente verdadero también ama a los otros creyentes, lo cual se trata en detalle ahí en 1 de Juan capítulo 3, del versículo 11 al versículo 24. Eso puede ser la tarea, cómo tratar a otros creyentes. Pero estas palabras no se escribieron para que tú y yo examinemos a otras personas. Fueron inspiradas para que podamos examinarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros debe responder con sinceridad ante Dios. ¿Qué es lo que debemos examinar? Vamos a hacer un repaso, solamente 5 preguntas que debemos nosotros considerar en este examen. Primero, ¿tengo la naturaleza divina dentro de mí o simplemente estoy aparentando ser creyente? Posiblemente empecé a asistir a alguna congregación y por eso ya soy creyente, o he nacido en familia de creyentes y acompaño a mi familia a la iglesia o a la congregación, o tengo un círculo de amigos que llevan a cabo celebraciones a Dios y me junto con ellos y simplemente por esta amistad ahora también yo soy creyente. Pero primero, ¿tengo la naturaleza divina dentro de mí o simplemente estoy aparentando ser creyente? Segundo, ¿cultivo esta naturaleza divina leyendo la Biblia y orando diariamente? Sí, a veces yo expreso esto, que si nosotros estamos leyendo la Biblia, de ella vamos a tener sabiduría y discernimiento. Pero ¿cómo quiero tomar buenas decisiones si no estoy leyendo la Biblia? ¿De dónde quiero obtener sabiduría si no permito que la palabra penetre en mi mente, en mi corazón, en mi ser, en mi espíritu, para entonces yo estar bien alimentado y poder enfrentar también los conflictos que se me presentan? Y si también estoy llevando tiempo de oración. Si no estoy llevando tiempo de oración, entonces ¿qué me sostiene? ¿Qué me toma? ¿De dónde me tomo yo? ¿De qué me estoy aferrando? ¿A mis propias fuerzas? ¿A mis propios conocimientos? ¿Sí? ¿O estoy dependiendo totalmente de Dios y estoy llevando delante de Dios mis penas? ¿Estoy llevando delante de Dios mis necesidades? ¿Estoy hablando con Dios acerca de que me dote de valentía, de que me dé la confianza, la fe y todo lo necesario para enfrentar cada día? Tercero, ¿hay algún pecado no confesado que ha contaminado mi hombre interior? ¿Estoy dispuesto a confesarlo y a abandonarlo? Entonces, si tengo algún pecado y no permito que Dios actúe en esa parte de mi vida, entonces ¿cómo quiero que lleguen las bendiciones a mi vida? Si yo me estoy negando a entregar ese pecado, a ponerlo delante de Dios y a que Él esté actuando en mi vida y que Él me esté apoyando en esa circunstancia específica y que yo pueda también tener victoria sobre ese pecado que es recurrente y que no he podido dejarlo atrás. 4. ¿Permito que mi vieja naturaleza controle mis pensamientos y deseos o me gobierna la nueva naturaleza? ¿Qué me está gobernando hoy en día? ¿Estoy viviendo de acuerdo a mi nueva naturaleza? 5. Cuando aparece la tentación, ¿juego con ella o huyo? ¿Me someto inmediatamente a la naturaleza divina que está dentro de mí? ¿Qué es lo que pasa cuando viene una tentación a mi vida? ¿Cómo estoy actuando? Entonces, estas 5 preguntas, estos 5 cuestionamientos, es este examen que debo hacer yo a diario para que entonces Dios pueda vivir en mí. La vida que es genuina, es sincera con Dios en cuanto a estos temas de vital importancia. Hasta el día de hoy, cada día, cada mañana, nosotros y cada uno de nosotros debemos de estar pasando tiempo devocional, tiempo de oración, tiempo de meditación en su palabra y tiempo para estar creciendo. Y es importante que nosotros llevemos cada uno de estos puntos. Por mi parte,
es todo en este día, aprendiendo a ser sinceros, y estemos meditando en el transcurso del día de hoy que aquellas cosas que llegan a nuestra vida y que definitivamente son falsas, que no son verdaderas. ¿Cómo vamos a hacernos diestros para identificar las cosas que son falsas, haciéndonos diestros en reconocer las cosas verdaderas? Y las cosas verdaderas, las cosas que perduran, las cosas que son eternas, solamente están en Dios y proceden de Dios. Todas las demás son falsedades, como hemos hablado en los devocionales anteriores. Las delicias de este mundo va a pasar, va a perecer, pero las cosas en Dios permanecerán para siempre. Gracias a Dios por este tiempo que hemos pasado juntos. Por mi parte es todo. Espero vernos el día de mañana. Gracias, el Señor les bendiga. Buenos días.